Y para conversar justamente sobre el congelamiento de cuentas a funcionarios mexicanos que se dediquen a lavar dinero, conversaremos esta mañana con el doctor Juan Salgado. Él es profesor de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Muy buenos días, doctor Juan Salgado. ¿Qué tal? Buenos días, saludos y saludos a la audiencia. Gracias por permitirnos conversar con usted, para nuestro auditorio. En el combate al crimen organizado, ¿se tiene contemplado el castigo a los funcionarios mexicanos que lavan dinero? Bueno, sí, por una parte ya hay todo un aparato normativo desarrollado, tanto por la Ley Federal de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que faculta al SAT y a otros organismos federales a identificar todos estos movimientos irregulares y precisamente a partir de esta inteligencia se puede vincular de manera, es decir, con evidencia concreta a funcionarios y funcionarios públicos que están involucrados en cualquier tipo de operación relacionada con lavado de dinero. Es decir, tenemos un marco normativo que lo permite. Sin embargo, creo que es muy importante actuar en la parte de política pública para tener políticas públicas contundentes y congruentes con este marco normativo. Es preciso hacer ajustes todavía a leyes secundarias y especialmente a la ley de extensión de dominio, a muchas leyes que ya están de hecho en el tintero de del legislativo. Y asimismo también es importante considerar los mecanismos de coordinación entre las instancias relacionadas por esta ley. Es decir, la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General de la República y la inteligencia financiera que se hace a través de Policía Científica y de Policía de Investigación en Policía Federal o en la Guardia Nacional. En ese sentido, pues debemos encontrar los mecanismos para vincular efectivamente a estas tres dependencias que son responsables de la inteligencia financiera en México y que no se hablaban. Un diagnóstico muy importante que hizo el Fondo Monetario Internacional en México hacia fines de la administración anterior dejó ver claramente que hay poca capacidad de compartir inteligencia entre Policía Federal, entre la Fiscalía y entre el SAT. Entonces, si no tenemos esas capacidades de coordinación, lo que sucede es que tenemos un marco normativo que permite perseguir a estos funcionarios públicos, pero que en la práctica, al no coordinarse las instancias y al no tener suficiente inteligencia, pues resulta insuficiente. ¿Le parece, doctor Salgado, que con esta coordinación a la que usted hace alusión se podrá abatir este tipo de conductas o qué alcances tendrá la Guardia Nacional? Bueno, en ese sentido habrá que ver cómo se configura la nueva institución. Me parece que si no solo se rescatan, se potencian las competencias que llegó a tener Policía Federal, tanto en su división científica como en su división de inteligencia, y estas mismas son retomadas por la Guardia Nacional, podemos tener indicadores que nos dejan ver que va a ir por buen camino. Y yo creo que el hecho de que haya una mujer que viene precisamente de la División de Inteligencia como uno de los mandos operativos en este mando coordinado de la Guardia Nacional, pues seguramente por lo menos la experiencia está ahí. Ahora, por supuesto, que este mando civil está sujeto a otros dos mandos militares y esto no significa que porque esté ella ahí vamos a tener, pues, que ella, digamos, va a tomar todas las decisiones. En ese sentido, sí tienen que haber garantías de continuidad de estas áreas para saber si la Guardia Nacional efectivamente va a poder contar con inteligencia propia para actuar sobre estos asuntos tan delicados. Y doctor, ¿y cómo se podrá erradicar la práctica de lavado de dinero? ¿Cómo se podrá combatir con éxito este delito? Bueno, en realidad el lavado de dinero, para empezar, es un enfoque limitado con respecto al problema más amplio de la inteligencia financiera. En realidad el lavado de dinero es una parte pequeña que tiene que ver con una serie de flujos ilícitos de la delincuencia organizada que son procesados no solo dentro de un sistema financiero, digamos, que es lo que puede hacer en cierto momento la acción de los bancos, sino también en un sistema económico, que ahí es donde es importante pensar en el lavado de dinero y para eso es indispensable la inteligencia financiera. En ese sentido, más allá del lavado de dinero, hay que pensar en toda la amplia distribución de estos recursos de la delincuencia organizada en el sistema económico. Es decir, en la apertura de restaurantes, de inmobiliarias y negocios de bienes raíces, en todos estos negocios que ya son bastante recurridos por la delincuencia organizada en México, que son conocidos, que incluso se puede
la huella, como lo han hecho en algunos casos exitosos, de cómo estos recursos de procedencia ilícita terminan en estos negocios y son blanqueados no a través de instituciones financieras, sino a través del sistema económico. Entonces, este es un sistema bastante complejo porque involucra capacidades policiales, al mismo tiempo que requiere una intervención muy importante de las autoridades del SAT para fiscalizar, sí, y una colaboración muy activa de las instituciones financieras y bancarias. Entonces se requiere sentar en una mesa a todos estos actores, se requiere partir de inteligencia sólida y se requiere también pues tener acciones policiales contundentes contra empresarios, contra funcionarios públicos, contra también una serie de hay una cadena de mando en la burocracia que permite que esto suceda. Es decir, no solo es delito de cuello blanco, hay una serie de actores que tienen información muy importante, funcionarios medios, las personas que hacen las transferencias bancarias. Es decir, tenemos desde empleados que están en la parte más baja del escalafón hasta los muy altos funcionarios involucrados en este ilícito. Entonces se requiere una acción sobre la cadena de mando, desde la persona que está en el escritorio haciendo la transferencia bancaria hasta la persona que está en el más alto nivel tomando las decisiones. Todos tienen algún nivel de responsabilidad, pero más importante que esto, porque si la responsabilidad va más hacia arriba, todos tienen información. Y creo yo que si se busca inteligencia compleja, es decir, tratando no de interrogar a la antigua, sino verdaderamente de investigar, de usar usuarios infiltrados, de tratar de usar mecanismos modernos de investigación, se puede indagar mucho sobre cómo sucede, cómo se puede prevenir y sobre todo cómo se puede sancionar este ilícito que tanto daño nos causa. Ahora, finalmente, doctor, ¿le parece que atacar las redes del poder económico de las organizaciones criminales efectivamente diezmará su rango de acción en el ámbito nacional? Definitivamente, me parece que eso es lo que Finkenauer, que es uno de los expertos en combate a la delincuencia organizada, lo que señala precisamente es que no puede haber delincuencia organizada sin participación estatal. Es decir, es imposible, sobre todo él dice muy claramente en los casos de Brasil, Colombia y México, donde los niveles de delincuencia organizada y de violencia son tales, es imposible pensar que esta funcione sin colaboración de la autoridad estatal. Entonces, si tenemos una nueva administración que está prometiendo que va a acabar con la impunidad, que va a acabar con la corrupción, pues lo esperable sería que se generen estos golpes duros hacia las organizaciones delictivas. Ahora, ¿a qué me refiero con golpes duros? Los decomisos ya quedó muy claro que no sirven para combatir efectivamente a las organizaciones delictivas. Hemos tenido decomisos históricos en la administración pasada, tanto de dólares como de droga, y el gran indicador que es el precio de la droga en la calle en Estados Unidos ha seguido estable. ¿Qué significa esto? Que como negocio la delincuencia organizada, los decomisos no les hacen ni cosquillas. Entonces, sí hay que mermar la capacidad económica de las organizaciones, pero no a través de decomisos, porque los decomisos ellos ya lo tienen considerado dentro de su margen de pérdida, y eso no afecta el precio de la droga. Es un negocio inelástico, y en ese sentido, en el momento en que empiezan a sentir cualquier merma en su margen de utilidad, se refleja en el precio al consumidor. Y si los consumidores siguen pagando lo mismo por la droga en Estados Unidos, significa que no estamos verdaderamente dañando al narcotráfico con todas estas acciones que cuestan tanto además. Entonces, lo que hay que hacer es, como se dice en inglés, seguir el dinero. Y en ese sentido, pues, hacer la cadena de inteligencia para llegar hacia todos estos actores que intervienen, no solo en el ámbito financiero, porque nos hemos enfocado mucho en México al ámbito financiero, a castigar a estas personas que van a comprar dólares para salir al extranjero, que les piden requisitos para hacerlo, y finalmente no son estas personas quienes están lavando dinero, son turistas que quieren ir al extranjero. Es decir, las políticas están mal dirigidas. Tenemos realmente que tratar de encontrar quién está colaborando con la delincuencia para blanquear ese dinero, para poder tener respuestas mucho más contundentes. Y en cuanto empiecen a sentir golpes de verdad en su estructura de ganancias, van a tener que ceder o hacer cambios, porque les van a dar donde más les duele. Muchas gracias. Gracias por permitirnos conversar, doctor Juan Salgado, profesor de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Gracias. Con mucho gusto, saludos y buen día. Buen día. Hasta luego, doctor.